Seguimos en BTV Noticias y como les habíamos anunciado, estamos recibiendo a la ex candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, a quien le agradecemos por su presencia. Gracias por venir. A ustedes por la invitación. Aclarar simplemente, no sé si vale la pena, pero esta entrevista estaba pautada con muchísima anterioridad, es verdad, unos cuantos días, y la coyuntura lleva, que obviamente no la podemos obviar. Quiero hablar de lo que conversábamos antes de la pausa, lo que mostrábamos a nuestros televidentes antes de la pausa, de la situación de Guillermo Besosi en Soriano. Primera reflexión, quiero ser aséptico en la pregunta para no conducir. Su primera impresión de lo que está sucediendo. Bueno, obviamente que a mí me tomó por sorpresa, sobre todo por quién es, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Yo conozco mucho a los intendentes, no por el Partido Nacional o por la política partidaria, sino por la actividad de la Federación Nacional de Municipales. Yo fui millones de veces al Congreso de Intendentes, y el intendente Soriano es uno de los intendentes que tiene el perfil más bajo, una persona extremadamente tranquila. Creo que muchos dentro del sistema político en realidad están sorprendidos de la situación, más allá de lo que va a ser el desenlace después, de si hay o no hay responsabilidad. Yo escuchaba ahora, antes de entrar, lo que son las declaraciones de Besosi, y la verdad que es muy difícil y no corresponde tampoco hacer un juicio de la situación. Creo que hay que esperar qué es lo que sucede, pero también creo que hay que ser bien profundos y honestos en el debate. Porque quienes sabemos cómo funcionan las intendencias, hay situaciones que están puestas hoy arriba de la mesa que son el funcionamiento natural de las intendencias del Uruguay, de todas, porque me sorprendió mucho escuchar las expresiones de Carolina Cose haciéndose la sorprendida y que como que era una situación terrible. Y convengamos que la intendencia de Montevideo tampoco escapa a ninguna de las situaciones que están arriba de la mesa o de las que empiezan a hablarse, y las repercusiones a partir de situaciones como esta. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso, hay que ser sincero, y me parece que también quienes tienen mayor propiedad para opinar sobre esto son quienes han sido intendentes, pero dejando la hipocresía y el intentar sacar rédito político de lado, ¿no? Ahora, acá obviamente estamos en medio de un proceso todavía y no hay que apresurarse de sacar conclusiones, pero también es verdad que usted, previo a ser candidata a la vicepresidencia, habló en su momento de una manera de conducir las intendencias como patrones de estancia, ¿no? Ese fue el término que utilizó. ¿Esto refleja eso que usted quería mencionar? Lo que pasa es que la dinámica de algunas intendencias. Ahora, nosotros tenemos 19 intendencias donde en algunos casos hay 19 normas diferentes, ¿no? O sea, en algunos temas hay 19 normas diferentes, y a veces hasta hay cosas que tienen que ver con la normativa nacional que quedan por un costado y aplica lo que tiene que ver con la normativa municipal, en lo que tiene que ver con qué mayoría se aprueban ciertas leyes, si no tienen una mayoría especial, un decreto de las juntas departamentales, que son como el parlamento departamental, tienen mayor validez que una ley nacional que no fue aprobada con mayor. O sea, por eso yo decía que para analizar esto hay que saber cómo funcionan las intendencias, cómo hay cosas que se resuelven de forma inmediata, y cómo uno no puede poner una problemática arriba de la mesa, como previo a que pasara esto de Besosi, se volvió a poner otra vez arriba de la mesa el tema de los ingresos a las intendencias. No, hay que poner otra vez el proyecto arriba de la mesa de los ingresos por concurso y por sorteo. ¿Y qué hacemos con las ONG? ¿Y qué hacemos con las cooperativas? Todas militantes de amigos políticos que conforman ONGs y cooperativas y son contratadas. En Montevideo hay récord de ONG y cooperativas. ¿Y cómo vamos a legislar con una ley que solo regula lo que tiene que ver con el ingreso de los funcionarios municipales? Si en realidad los militantes y amigos políticos entran por otras formas que han encontrado. O cuando te contratan una unipersonal, te contratan una empresa y te hacen contrato de servicio. Y en realidad están contratando trabajadores. Pero también es otra forma que encontrar. Entonces, cuando vos haces un pedido de informe, ¿qué te aparece? Ah, no, Montevideo en el ranking está bárbaro, porque es de las intendencias que tienen menos ingresos directos. Ahora, cuando usted dice la ONG amiga y eso, por ejemplo, ¿meten en la bolsa de Fundación a Ganar? Sí, yo lo planteé también. Hay fundaciones, ONGs,
cooperativas, contratos unipersonales, contratos de servicio. Son tantas las formas que hay en las 19 intendencias de contratar funcionarios. En las intendencias, por ejemplo, en el MIDES, ¿no? Porque si la Fundación a Ganar recibió un contrato... Hablando porque en realidad el proyecto plantea ingresos a las intendencias por concurso y por sorteo. Sí. Yo esto, por ejemplo, lo charlé hasta con Peña, que lamentablemente después falleció. Yo se lo decía, a ver, esto no es estar en contra, porque... Yo como dirigente sindical, más de 15 años de mi vida, planteé el ingreso a la intendencia por concurso y por sorteo. Pero ¿cómo ponemos todas esas otras formas de ingreso? ¿Cómo las reglamentamos? ¿Cómo se elige quién conforma una ONG o una cooperativa? ¿Cómo se elige quién? O sea, es complejo, es muy complejo. Poner arriba de la mesa cómo convive Valeria Ripoll con esa historia personal de haber dicho en su momento, che, lo que pasa es que las intendencias las manejan a veces como patrones de estancia. La ley, la verdad, es solucionar a un amigo o a un militante o a alguien que te pide una gauchada, un favor, y eso colide con la ley, con la norma. ¿Cómo convive usted con esto de denunciar a la Fundación A Ganar y que la Fundación A Ganar del MIDES reciba unos días antes de irse el Partido Nacional del Gobierno un contrato por 3 años? ¿Cómo convive usted personalmente con eso? El tema es distinto. Yo en su momento, cuando planteé la diferencia que tenía la Federación de Municipales con la Fundación A Ganar, tenía que ver con la lógica de contratación de funcionarios municipales que dejaban de ser funcionarios municipales y pasaban a trabajar por la Fundación, y eso generaba que se ahorrara aporte patronal por parte de las intendencias. Ese fue el cuestionamiento. Que existan fundaciones ONG, por favor, ¿cuántas ONG quedaron trabajando en MIDES? O sea, está bien que en realidad, antes de dejar el gobierno se le firme por 3 años la gestión de los refugios en el MIDES a una fundación. Yo la verdad no sé por cuánto tiempo se le firmó. Lo que tengo claro es que más allá del cambio de gobierno, en los hogares del MIDES y en cualquier institución tiene que haber continuidad. Está bien que va a asumir un nuevo gobierno y me imagino que dentro del proceso de la transición, quienes asumieron en el MIDES sabrían que los hogares tenían que seguir funcionando y que quienes le dan de comer a la gente tenían que seguir. Y si eran contratos que no eran funcionarios que iban a permanecer en el MIDES, son cosas que uno tiene que dejar ordenadas. O sea, no conozco pormenorizada la situación del contrato específico, pero seguramente esto pasa en todos los lugares. Cuando haya cambio en las intendencias, seguramente que son a mitad de año y van a haber contratos que se van a extender en el tiempo y seguramente hasta fin de año hay cosas que operativamente tienen que seguir funcionando. Entonces, el cuestionamiento en realidad es, si uno va a tratar la problemática de cómo ingresa, por ejemplo, la gente a las intendencias, perfecto, discutamos, pero discutamos toda la bolsa. Porque acá se apunta a los funcionarios. ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer los intendentes después? Y en lugar de hacer un concurso para tomar funcionarios, van a contratar una ONG. Entonces, ¿resuelve el problema o lo que hace es esconderlo aún más? Porque es más difícil acceder a la información si nos contratan una ONG. Entonces, ¿queremos resolver el tema? Primero que nada, me parece que quienes lo tienen que poner arriba de la mesa son personas que conocen la realidad de las intendencias. ¿Cómo se va a hacer un proyecto de ley o se va a discutir un proyecto de ley en el Parlamento a espaldas del Congreso de Intendentes? A espaldas de la propia representación de los trabajadores. Yo fue la última instancia que tuve como dirigente de la presidenta de la Federación Nacional de Municipales. Yo planteé, bárbaro, entran por concurso. ¿Y después cómo ascienden en la intendencia? ¿Está planteado que el proyecto también marque que van a ascender por concurso? ¿Cómo los van a presupuestar? O sea, hay que conocer el funcionamiento de la intendencia y no querer un titular para querer llevar agua a su molino en la foto de plena campaña electoral para las elecciones municipales. Hablando del conocimiento, usted conoce la interna, obviamente, de ADEOM Soriano, de todos los gremios municipales de trabajadores de intendencia del país. ¿Le sorprende esto de...? Porque la maniobra por la cual Besós y varios jerarcas de la intendencia de Soriano es imputado, se origina en un incendio en un local de ADEOM Soriano de hace casi 4 años, y todo eso termina derivando en este derrotero de personas, casi 30 personas imputadas, por lo menos en primera instancia, por la justicia. ¿Tiene explicación para eso? Porque hace 4 años usted conoce la historia de lo que pasó ahí. El vínculo entre la situación de lo que pasó con ADEOM y de lo que pasó en la Intendencia, lo desconozco, no sé en el proceso del tiempo cómo un tema termina vinculado al otro. Lo que pasó con ADEOM lo conozco perfectamente. ADEOM Soriano fue uno de los ADEOM que se fue de la Federación de Municipales cuando nosotros asumimos la presidencia.
en realidad ellos formaban parte de la corriente del Partido Comunista y Articulación, que era la corriente opositora a la nuestra, que era la minoritaria dentro del Pit-CNT, y con algunos otros ADEON, como el de Salto también, como algunos otros sindicatos del país, se fueron de la Federación de Municipales porque nosotros habíamos ganado la elección. Bueno, y ahí nosotros empezamos a descubrir un montón de irregularidades que salieron públicamente dentro de la Federación, y un tiempito después nos llega una delegación de ADEON Soriano, de trabajadores, que habían hecho una denuncia ante el MEC por distintas situaciones que estaban pasando, porque no se llamaba elecciones, porque se le realizaban los descuentos a los trabajadores de empresas que tenían convenio con el sindicato y ese dinero no era volcado a las empresas. Yo qué sé, tenían convenio con una casa de electrodomésticos y vos comprabas electrodomésticos como funcionario municipal, te descontaban de tu sueldo la cuota, pero ese dinero no era volcado, entonces el funcionario permanecía como con deuda, digamos, y en realidad ese dinero se le había descontado al trabajador. Después comenzó a aparecer, lo que los trabajadores nos manifestaron en aquel momento era que se estaban liberando cheques sin fondo, que el sindicato no tenía recursos. O sea, la pieza que le falta es cómo eso se vincula con la gestión. Cómo eso, y tanto tiempo después, en realidad, porque esto pasó, si no me equivoco, en 2020, 2021, 2022, o sea, era un proceso que ya venía de un tiempo, por lo menos en la interna del sindicato. Después, cuando se denunció a la justicia, quizás haya sido en el 2021, pero en lo que tenía que ver con las diferencias internas en el sindicato, de hecho, uno de los procesados dirigentes de ADEOM, en algún momento, junto con estos otros sindicatos que yo te mencionaba, intentaron como hacer una federación paralela, y él precisamente lo habían puesto como presidente de ese grupo de sindicatos amigos que querían hacer una oposición a la federación. Por lo tanto, hasta es difícil de entenderlo políticamente, porque yo a veces veo que intentan como responsabilizar a un partido o exigirle al Partido Nacional, en este caso, que se exprese, y en realidad los trabajadores formaban parte de una corriente que es del Partido Comunista. O sea, bueno, hay un vínculo ahí. O sea, hoy por hoy se tiene que expresar el Partido Nacional. Hoy se tiene que expresar el Partido Nacional por este caso puntual, pero digo, esto es algo que la persona lo hace no por ser ni blanco ni frente amplista, es porque quienes cometieron un delito son delincuentes, más allá de no creen eso de la persecución política, ¿no? Mira, yo con respecto a la justicia, la semana pasada hice algunas declaraciones que para algunas fueron un poco polémicas, y yo lo que fue sincera, y es lo que pensé siempre. A mí me cuesta mucho creer en la justicia. Primero por lo que me tocó vivir durante la campaña electoral. Y cómo una situación que comenzó por una denuncia de violencia a mi hermana, a un hombre que vivía en el fondo en otra casa, en el fondo de su casa, terminó responsabilizando a mi hermana. Y cómo todos los pasos que daban, si había una denuncia presentada, si yo iba a ser convocado o iba a ser convocada mi hermano o lo que fuera, lo tenían periodistas primero y salía públicamente antes de que a mí alguien me llamara. Entonces, esa manipulación de la justicia a mí me hace perder mucha confianza. Como casos como el de Charles Carrera, como el de Boravito, como un montón de situaciones que pasaron en el Uruguay, tardan años y en plena campaña electoral no se mueven, pero en plena campaña municipal, algo que supuestamente tiene años de investigación o muchos meses de investigación, termina en plena campaña electoral. A mí la verdad me genera muchas dudas. Me genera muchas dudas, además, porque quien es el prosecretario de la presidencia es Jorge Díaz, y yo no me puedo olvidar de todo lo que ha sido el proceso de Jorge Díaz, que gracias a la confianza de todos los partidos políticos tuvo un rol muy importante en Fiscalía. ¿Usted dice que puede estar la mano de Jorge Díaz detrás de todo esto? Yo no sé si está Jorge Díaz puntualmente, lo que digo es que hoy para mí la persona... No, yo lo que digo es, y lo dije la semana pasada, y lo digo textualmente lo que dije la semana pasada, para mí hoy en el Uruguay la persona que tiene más poder no es el presidente de la República, es Jorge Díaz, que es el prosecretario de la presidencia. ¿Por qué? Porque es una persona que todos sabemos que tiene incidencia directa en la justicia, que el periodista que él contrató de forma directa, no por concurso, para encargarse de las comunicaciones de Fiscalía, casualmente es el que permanentemente tuvo durante todo este periodo de gobierno que terminó toda la información de Fiscalía, cuando uno estaba declarando todavía, este periodista que tiene un vínculo directo con Jorge Díaz, tenía toda la información con una suerte de volante, era una volanteada permanente, y nadie tenía garantías cuando quería hacer una denuncia o quería presentar alguna situación ante la Fiscalía. Entonces, a mí sí me genera dudas. De hecho, después de que dice estas declaraciones, hay gente que me mandaba mensajes y me decía, vos, cuídate con lo que dijiste. O sea, hay hasta una sensación de miedo de la gente.
yo a esta altura del partido ya no le tengo miedo a nada, porque me han hecho tantas cosas, me han perseguido de tantas maneras, han atentado contra mi casa, contra mi familia, ya no me queda que sufrir, que la verdad que no me da miedo decir la verdad y decir lo que pienso. Y sinceramente, en otro país, si quien era fiscal de corte y cómo se dio todo el proceso durante el último periodo de gobierno fuera el prosecretario de Presidencia, sería un escándalo. Y lamentablemente en Uruguay nos acostumbramos. Yo entiendo, pero también hay una fiscal que fue la que investigó al presidente de la calle Pou y terminó adhiriendo al Partido Nacional y apoyándolo en la campaña. Entonces, desde ese punto de vista, la independencia de la fiscalía... Una fiscal que, no tuvo jamás el poder político que tiene Jorge Díaz. A esa fiscal no la pusieron en ese lugar donde ella estaba, un acuerdo de todos los partidos políticos con lo que sabemos que cuesta. Después de esa vez nunca más hubo un acuerdo para poner un nuevo fiscal de corte, por algo será. La experiencia no fue para nada buena. Y lo que sucedió después, irse de la fiscalía, competir con los abogados. Dudas sobre el sistema por bueno, a mí me la genera. Una persona a la que usted puede decir, a mí me la genera. A mí realmente me la genera. Yo siento que, y siento que no soy la única, que hay muchos que dudamos de lo que sucede en la fiscalía. Es más, el último botón, vos decías, de un fiscal. Hoy uno de los mejores amigos de Díaz también maneja el Ministerio del Interior. Y es un fiscal que en suerte de puerta giratoria renunció hoy para asumir mañana. Y era un fiscal de homicidio. Entonces, para mí naturalizamos cosas que en otros lugares serían escandalosas. Y yo realmente no me quiero acostumbrar, porque a mí si me genera dudas, quiero tener la posibilidad de decirlo, a mí no me genera dudas. Y a mí la verdad que el accionar de la justicia en muchas situaciones, la verdad que me genera dudas. No estoy diciendo con esto que todos los fiscales sean iguales, que todos los fiscales compartan esto de tener un vínculo directo con Díaz, pero sí sabemos lo que pasa dentro de la Fiscalía, porque muchos fiscales lo han hecho público, de grandes diferencias que habían en su momento con quienes estaban con Díaz y quienes estaban con diferencias con Díaz. Entonces, no es toda la Fiscalía, no son todos los funcionarios, pero a mí hay muchas situaciones que me generan muchísimas dudas y creo que tengo que tener la libertad de poder expresar que hay algunas resoluciones, algunos tiempos, algunas demoras que a mí me hacen pensar que algo no está funcionando bien. Le hago de las últimas, pasó un tiempo ya. ¿Hizo el balance, su introspección de la campaña electoral? Sí, claro. Sí. Me tomé un tiempo de apartarme de lo público, de la prensa, de lo mediático. Y obviamente que sí. Hay como muchos balances, ¿no? Creo que el balance político de fondo, el partido ya resolvió que lo va a hacer después de las elecciones de mayo, que a mí me parece correcto. Que creo que ahí vamos a tener la oportunidad de hablar con todos para ver qué es realmente lo que nos llevó a tener esta derrota que no es esperada. Creo que eso es lo que generó esto de la gran desilusión, porque yo creo que todos, sobre todo en las últimas semanas, sentíamos que el resultado iba a ser otro. Y esa era una percepción que uno podía tener de las recorridas, de estar en la calle, de lo que estaba pasando en el Uruguay, de lo que te decía la gente, de cómo estaba el país. Y pasó otra cosa. Entonces, obviamente que creo que hay que analizarlo. Yo personalmente, lo que te decía, tengo como dos partes del análisis, ¿no? Obviamente el partidario, pero el personal. Yo no puedo negar que el año pasado va a ser un año inolvidable en mi vida, donde me pasaron cosas que no esperaba que me pasaran. Obviamente que la candidatura a la vicepresidencia fue un desafío enorme, un orgullo, fue una responsabilidad tremenda que nunca dudé en asumir. ¿Le hicieron pagar un precio muy alto por su pasado, a la interna? Yo creo que no, porque, a ver, es esto que vos me preguntabas al principio, ¿no? O sea, el Partido Nacional es el partido de los hombres y las mujeres libres, donde todos podemos dar opiniones y podemos tener diferencias entre nosotros en lo que pensamos de algunos temas, ¿no? O en lo que esperamos que sea el funcionamiento, como me pasa a mí con las intendencias o puede pasarle a cualquier otro con otra situación. Entonces, a mí me parece que está bueno que hayan diferentes perfiles y que podamos debatir, porque no existe un partido donde las personas unánimemente piensen en todo exactamente igual. Y le quiero hacer la última, y la verdad me están matando porque ya la carta de la entrevista hace Lo que pasa es que el tema inicial claro, se te llevó mucho. Pero no quiero dejar de preguntárselo. Porque esto también es una... Y la verdad me gustaría que tuviéramos, no sé, la posibilidad de que yo cerciorara que usted no me está mintiendo o que me está diciendo 100% de lo que piensa. Hacemos polígrafo la próxima. Bueno, es una buena idea. El gobierno saliente, ¿no? El de la administración de la calle Pou,
puso toda la carne en el asador para que usted ganara la elección? El gobierno en sí, o sea... El presidente, sí, con la alta popularidad. Bueno, yo creo que yo sí. Yo sé que tenía el mandato constitucional. A ver, yo creo que el presidente de la... No sé, yo lo converso con varios dirigentes políticos. Esto de, che, debimos hacer algo más. Bueno, yo creo que dentro de ese balance que vamos a tratar y ese intercambio que vamos a tener después de mayo, yo tengo mis apreciaciones que las voy a guardar para ese momento. Si querés vengo después de mayo. Era buena la pregunta como para que la diga Si antes vengo de mayo. después de mayo, si querés vengo después de mayo, pues me parece que es un tema de respeto, pero sí creo que hay algunas cosas que fallamos porque a la gente no le llegó todo lo que hicimos. Y eso es un problema nuestro. Ir a un barrio de Montevideo, ir a un asentamiento y que la gente pensara que el plan Avanzar lo había hecho la Intendencia de Montevideo, significa que fallamos. Gente que durante décadas pidió su casa, no tenía casa, vivía en un asentamiento, y hiciste el enorme esfuerzo de construir todas las viviendas que se construyeron con un plan como el Plan Avanzar, y que esas personas estén convencidas que lo hizo la otra fuerza política desde la Intendencia de Montevideo, significa que en algo fallaste, porque por algo la gente no le llegó quién lo hizo y todo lo que fue el proceso. Ahí te pongo un ejemplo. Yo creo que hay cosas que se hicieron, y también por el otro lado es cómo la gente ve lo que hiciste, ¿no? O sea, porque todo lo que tiene que ver con infraestructura, que es un gran orgullo de nuestro gobierno y que estuvo muy presente en el discurso, yo creo que la gente, obviamente, y con mucha razón, siente que es tu obligación. Quizá no diferencia que en el gobierno anterior prácticamente no se hicieron rutas, que habían puentes que tenían 40 años de solicitado por la gente, que los hospitales del interior no tenían CTI, que no estaba el Hospital del Cerro, pero después de construido, para la gente, eso es algo que vos lo hiciste pero lo tenías que hacer. Y no hace esa evaluación de quién lo hizo y quién no lo hizo, y por qué el que no lo hizo no lo realizó, ¿no? Y el esfuerzo en un periodo donde tuviste pandemia, donde te pasaron un montón de cosas, como la crisis hídrica, un montón de situaciones y de crisis que te tocaron enfrentar, igualmente hiciste el esfuerzo y lo hiciste. Entonces, ¿cómo te comunicás con la gente? Creo que es fundamental para que la gente después termine respaldándote, ¿no? Yo me comprometo a invitarla en mayo, usted comprométase a guardarse la evaluación para hacerla acá. Yo me comprometo. Hacemos el encuentro y vengo, no digo nada. Le agradecemos, Valeria Ripoll. Gracias a ustedes.